solamente hacemos fabricación de abonadoras, sí. Y bueno, pues tú misma te presentas y ya está. Gracias. Bueno, pues eso, vamos a ver un poquito el tema de la abonadora, cómo funciona de manera general una abonadora, que es clarísimo, pero hay veces que me preguntan cosas como muy evidentes que damos por hecho que sabemos. Luego vamos a ver los distintos tipos de abonadoras que hay y cuáles son las idóneas para cada tipo de cultivo, por qué, cómo regular cada una de las abonadoras. Y luego vamos a ver un poquito la tecnología que existe ahora mismo en el mercado para las abonadoras. Tomando. Hombre. Vale. I tant. Pues. Va, que tenim una altra alumna. A la... Vas cap a el Marc. Hola, buenas. Aquí vam fer-ho pensant. Tinc el José a casa teva. A què tinc el José a casa teva? Jo puc fer venir un xaxó. I tant. Ja el José un dia cercava. Raúl, acabas de comenzar. Sí, vengo de BMC, es una empresa que somos especialistas en lo que es la fabricación de abonadoras. Llevamos 27 años fabricando abonadoras. Nuestro principal mercado es la exportación, el 80% de lo que fabricamos lo estamos exportando. Y bueno, el curso va a tratar de las abonadoras. Vamos a ver de manera general las cosas importantes que hay que tener en cuenta en la abonadora, cómo funciona una abonadora, los tipos de abonadoras que hay y cuáles son las más específicas y las mejores para cada tipo de cultivo, cómo regular la abonadora y luego en el tema de la tecnología, qué tecnología existe en estos momentos para optimizar al máximo el consumo de abono desde lo que se trata. Entonces, bueno, ¿cómo funciona una abonadora? Pues la manera de distribuir el abono es siempre en forma de abanico. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros graduamos la abonadora y le ponemos que queremos echar una dosis, 200 kilos por hectárea. Entonces, que distribuye el abanico quiere decir que en la parte central está echando el 100% de la dosis, está echando los 200 kilos por hectárea. Por ejemplo, a 24 metros, esa dosis va disminuyendo hasta los 24 metros. Eso es súper importante porque hay mucha gente, muchísima, que a lo largo de mi vida me ha dicho, o yo me he dado cuenta de que pensaba que cuando regulaba la máquina, por ejemplo, para trabajar a 24 metros, quería decir que echaba abono a 12 metros y a 12 metros. Eso no es así, lo tenéis todos claro, ¿no? Eso quiere decir que estamos echando en el centro el 100% de la dosis y va disminuyendo de manera gradual a la derecha hasta 24 metros y a la izquierda hasta 24 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que luego tendremos que hacer un solape a 24 metros, de manera que esta parte y esta parte conseguiremos una dosificación uniforme en todo el campo. José, te voy a hacer la primera pregunta. ¿Que te he visto despistado? No, porque ella no va a salir comercial para que tenga. Importantísimo que mucha gente, cuando piensa que regula la máquina, por ejemplo, eso a 24 metros o a 18 metros, piensa que está echando la mitad, 12 metros por un lado, 12 metros por el otro. Eso no es así. Quiere decir que estamos echando el 100% de la dosis en el centro y hasta 24 metros va disminuyendo esa dosis. Y hasta 24 metros por el otro lado va disminuyendo esa dosis. Entonces, pero aquí el ancho de trabajo tú lo has graduado a 24 metros. Luego girarás y harás el solape a 24 metros. De manera que cuando esta parte solape con esta, te quedará una dosificación uniforme a 24 metros. Insisto, porque es que esto, que parece una tontada, es lo primero que digo a los 2 minutos, es súper importante. Marta, si vas para adelante por los 48 metros, aunque hagas este abanico, la raya, así como vas avanzando, va cubriendo los 48, ¿o no? No, no es verdad. No, tú estás echando aquí echas el 100% de la dosis, pero esa dosis va disminuyendo. Vale. Entonces va distribuyendo en abanico. Vale. Necesitas hacer el solape a 24 metros para que quede todo uniforme. Yo pregunto a los especialistas, ¿cómo hacéis los 24 metros? ¿Bajáis del tractor y metís? Primero sí. Bueno, a los 24 o lo que llegue la abonadora. Bueno,
Bueno, pero si tú coges ya más o menos al lindero de una pared de piedra, por ejemplo, las tancas que nosotros tenemos, entonces más o menos coges los 24 metros y lo haces y luego solapas, así como tú dices. Exactamente. No te queda más remedio. Eso tú, por ejemplo, lo tenías claro. Cuando tú regulas la máquina y quieres echar a 24 metros, tienes claro que estás echando 24 metros a un lado, 24 metros al otro y que tienes que solapar a 24 metros para que te quede todo uniforme. Perdón, es lo mismo que con los aspersores, que cuando riegas tiene que solapar uno encima de otro, porque si no, no riegas bien. Sí. Claro. Son serenas. Y por ejemplo, pues fíjate a 36 metros, hay más a 36 metros. Entonces, pues o lo haces a ojo o lo haces con tecnología. Eso es claro. Entonces, bueno, grupos de distribución para una abonadora existen dos. Uno que es el grupo pendular de toda la vida y el grupo de discos. En el grupo pendular, si partimos de que cómo se puede graduar con las revoluciones por minuto, si partimos que son fijas y son 540 revoluciones por minuto, simplemente se puede jugar con el tipo de tubo que se utilice. Si es más largo, llega más lejos, si es más corto, llega más cerca. Y con las distintas posibilidades de salida que tienen los distintos tubos que existen para la abonadora pendular, hay un tubo que solamente echa el abono en hilera a la derecha. Hay otro tubo que solamente echa el abono en hilera a la izquierda. Hay otro tubo que se utiliza mucho para temas de frutales, por ejemplo, que va localizando el abono a derecha y a izquierda. Ahí ya conseguimos optimizar el abono, porque si utilizamos un tubo normal nos echa en toda la calle, de esta manera estamos echándolo solamente a derecha e izquierda. El grupo de doble disco, pues, ¿cuáles son los factores que afectan en la distribución? El punto de caída, si cae más cerca del centro, lleva más velocidad centrípeta y sale más lejos, o si cae más lejos del centro. Eso viene definido realmente por la máquina que hace el fabricante. ¿Y qué es lo que sí que hay que regular? La posición de las paletas. Eso sí, que con una posición o con otra conseguiremos llegar a más ancho de trabajo o menos. Entonces, en el grupo pendular elegimos el tubo que necesitamos. En el grupo de doble disco ponemos las paletas en la posición que necesitemos, en función del manual del fabricante, para conseguir el ancho de trabajo que queremos. Aquí lo que he dicho. El grupo pendular, que en principio se va a 540 revoluciones por minuto, lo importante es ver qué tubo elegimos para ver qué función queremos que tenga la máquina. Lo que he dicho también, pues esos distintos tubos para localizar el abono en un lateral, en el otro solamente a derecha e izquierda. Parece que la abonadora pendular es simplemente un tubo y no, la abonadora pendular tiene muchas aplicaciones en función del tubo que se elige. Y luego la varilla de regulación, que es la que vamos a colocar en la posición que queramos para elegir la dosis que queremos. ¿Cómo regulamos la abonadora pendular? Pues el fabricante tiene que decir, con este tubo, el ancho de trabajo es este, para cada abono. Tenemos los distintos abonos y con el tubo, normalmente se dice con el tubo de toda la vida largo, para cada abono tenemos un ancho de trabajo. Entonces, elegimos la dosis que queremos aplicar. Queremos aplicar 300 kilos por hectárea. Sabemos el abono que vamos a utilizar y en la tabla del fabricante nos dirá hasta qué ancho con ese abono podemos llegar. Sabemos la velocidad a la que vamos a ir y eso lo elegimos nosotros. Es importante mantener la velocidad constante para tener una distribución uniforme. Y ya sabemos el ancho de trabajo con el abono que vamos a utilizar. Siempre se dice que todo esto, o sea, todas las tablas de distribución de cualquier fabricante de abonadoras es algo aproximado. ¿Por qué? Porque de un fabricante a otro de abono te cambia. Si el abono tiene más humedad o menos, te cambia. Entonces es el propio usuario el que luego tiene que hacerse con la máquina. Es muy importante saber de dónde partimos, porque nos vamos a la fórmula y decimos, queremos
300 kilos por hectárea. Vamos a ir a 10 kilómetros por hora. La tabla me dice que con este abono llego a 10 metros. Hago la fórmula y me sale que el valor de la tabla que tengo que utilizar es 50. Me voy y ya sé. A ver, vale, 50. Estamos en este abono. 50, entonces ya sé que la posición de la varilla de regulación estará aquí, entre el 36 y el 42. Bueno, ya tenemos de dónde partimos. Luego la ponemos en el 38 y probamos. Y vemos si nos quedan un poco cortos, un poco largos y ya lo ajustamos. ¿Dudas? Entonces así es como se regula. Muy sencillo, la abonadora pendular. Fundamental saber si queremos tirar en campo abierto, si queremos tirar en arbolado, si queremos hacer una hilera para elegir el tubo y simplemente ya una vez conocido el abono que queremos utilizar, vamos a la fórmula y ya vemos de qué valor orientativo partimos en la varilla de regulación, hacemos una prueba y a partir de ahí ajustamos. ¿Dudas? Es perfecto y la llevamos. Sí, y sencillísimo. ¿Por qué no le estás matando? Sí, que creamos la tabla cuando metemos la abonadora. Ahora en nuestras máquinas la tabla va pegada. Ah, Hay una pegatina que va así. Bien, Eso, esto hasta ahora- Se lo mira y no ven nada. Sí, hasta ahora iba en el manual, pero es verdad que esta campaña la sacamos pegada. Vale, Bueno, eso es que lo convencí. en el grupo de doble disco. Ya. En el grupo de doble disco, para regularlo, hay que pensar en dos cosas. Una, la dosis que queremos echar y ver qué índice de apertura tenemos que poner. Luego ya sabemos que tiene una doble tajadera. Nosotros marcaremos, queremos 300 kilos por hectárea con este abono. Iremos a la tabla que nos dará el fabricante de abonadoras y nos dirá que la posición del índice de apertura es la que sea. Aquí lo regularemos y luego ya con la doble tajadera iremos abriendo y cerrando cuando queramos echar o no. Pero ya tendremos regulada la dosis. Ahora veremos la tabla cómo se hace. Y luego el ancho de trabajo, que eso simplemente pondremos la posición de las paletas. Que para 18 metros con este abono, la posición de las paletas es la 12 y la 32. Pues se pone y ya está. Son las dos cosas que hay que regular en una abonadora de doble disco. La dosificación, la dosis, en función de la apertura que pongamos en el índice de apertura, y para el ancho de trabajo, la posición de las paletas. Todo eso se mira en la tabla. Y una vez más, bueno, todo eso es aproximado, es imposible, por más que la máquina sea buenísima, que coincida al 100%, porque las pruebas y toda la información de cómo esa máquina trabaja está sacado con el NAC 27, sí, pero no es el NAC 27 que puedes tener tú en tu casa. Aunque sea del mismo fabricante, va a haber diferencias. Entonces siempre es orientativo, pero nos da una idea muy buena y muy fiable de dónde empezar a ajustar la máquina. Vale, ¿cómo se leen las tablas? Bueno, aquí está puesto un poco al revés, se puede hacer de cualquier manera. Yo siempre digo primero a qué ancho de trabajo queremos trabajar. En este caso, por ejemplo, hay platos distintos. En el modelo COPA, que es en las tablas de distribución de BIC, hay unos discos que van hasta 24 metros y son otros discos que van más grandes, que distribuyen de 24 a 36. Entonces, bueno, decimos, pues venga, vamos a trabajar a 24 metros. Si tenemos los platos pequeños, pues la posición de las paletas, la 13-48. Bueno, la posición de las paletas, la 13-48, y ya sabemos que vamos a trabajar a 24 metros. Ahora, lo siguiente que hay que regular, la dosis, los kilos por hectárea, que vamos a trabajar a 24 metros. ¿Qué velocidad voy a llevar? Tenemos que ir a una velocidad constante. Aquí la tabla, los valores están para 8 kilómetros hora, 10 kilómetros hora, 12 kilómetros hora. Pues voy a ir a 10 kilómetros hora. ¿Cuántos kilos por hectárea quiero echar? ¿200? Pues cogéis el valor más aproximado de la tabla. 200 kilos por hectárea.
Y esto me dice que tengo que poner la apertura, el índice de apertura en la posición 34. Y ya está. Habéis definido vosotros el ancho al que queréis trabajar, habéis definido la velocidad con la que vais a ir con el tractor, luego la tenéis que mantener constante. Graduáis las paletas al ancho, a los números que pongan para ese ancho de trabajo y los kilos por hectárea que queráis echar os van a decir el índice de apertura que tenéis que poner. Y una vez más, lo ponéis en el 34 y hacéis una prueba. Veis a ver si realmente está echando 205 o si se queda en 180 y entonces habéis un poquito más, pero ya sabéis que va a ir por ahí. ¿Cómo hacemos la prueba? La prueba, pues pesando, abres, claro, trabajas un poco y ves el antes y el después y entonces sabes lo que... Bueno, metes un saco de 25 y cuando esté acabado... Sí, igual no te da tiempo a decir adiós. Me pasaba. Claro, o puedes trabajar, es decir, como sabes que va a ir por ahí, a lo mejor no te importa tanto echar un poco menos y un poco más, pero ya tomas los datos y a la siguiente dices, venga, pues la otra vez que me pasé un poquito, pues voy a sacar un muy poquito más. aproximado. Siempre. Lo que nos ha aproximado es que la gente no se mira nada. Solo meter a modelo. Pero esto, aunque digas que hay, según qué marcas y según el estado de humedad, es diferente, es muchísimo más. Pues yo, José, ahora muchos clientes me han dicho, oye, tu máquina nos lo borra, ¿ves? Siempre partiendo de eso, de que son valores orientativos. Sí, pero es que una prueba con una doble disco y teníamos, no me acuerdo, 800 kilos y por el terreno que hicimos, efectuaba. ¿Fue clavado o no? Ah, la puesta no. Pero hasta el día que dice la puesta más seguro. Ya, pero ellos... Bueno, todos tenéis ahora claro cómo regular una abonadora pendular, una abonadora de doble disco. Vale. Pues más. Vale, ahora, bueno, pasamos a comentar un poco los distintos tipos de abonadoras que hay y para qué es mejor cada una de ellas. Están las abonadoras pendulares, que todos conocéis. En principio nosotros los hacemos desde 500 litros hasta 1500, ¿vale? Bueno, con una base y un suplemento, con bases y distintos suplementos, pero llegamos desde los 500 litros hasta los 1500. Las opciones que tiene esta máquina, la apertura hidráulica, para que no sea una apertura manual y poder abrirla y cerrarla desde el tractor. El kit de luces, ¿cuándo es obligatorio llevar las luces? Como lo sabréis, pero siempre queda tape las luces del tractor, entonces es obligatorio. Porque en esta máquina es accesorio, porque depende del tamaño del tractor, pues, es obligatorio o no. El agitador para la cal. Esta máquina es la mejor máquina dentro de la gama de abonadoras para cuando queramos distribuir un abono que sea polvo. Si en algún momento tenéis un abono pulvurento, iros a una abonadora pendular con el accesorio para la cal, porque vais a evitar este agitador especial, lo que hace es evitar que se apelmace. Y luego los péndulos especiales que ya he dicho. Hay gente que no los conocía, aunque no... Pero esta máquina nosotros la vendemos mucho, eso también para zonas de frutales, pues con un tubo especial, es una máquina relativamente económica, con un tubo especial, localiza la goma derecha e izquierda. Vale, bueno, luego cuando es el ancho de trabajo de esta máquina para campo abierto es de 14 metros. Entonces, bueno, son pequeñas extensiones, se utiliza también, por ejemplo, mucho para zonas donde hay mucha ganadería de vacas, pues para lo que es la siembra de la hierba que comen las vacas. Son terrenos relativamente más pequeños y entonces eso, ¿cuándo se utiliza esta máquina? Pues cuando son para anchos de trabajos pequeños, relativamente pequeños, 14 metros, para zonas de frutales, puede ser también, y luego perfecta para la siembra del cultivo de alimentos. Otro modelo de máquina sería
La abonadora pendular, nosotros tenemos este modelo que es, llamamos Zapa, especial para viñas. ¿Por qué es especial para viñas? Porque cambiamos lo que era la tolva de poliéster de toda la vida, la cambiamos por una tolva de chapa que es más estrechita y que ganamos capacidad con suplementos pero rectos. De manera que en las viñas nos encontrábamos con la otra abonadora pendular que nos íbamos a 1000 litros y era demasiado ancha para las viñas. Aquí llegamos desde los 600 hasta los 1000 litros con un ancho de 1,40 y es la perfecta para viña. Tiene los mismos, porque es una abonadora pendular, los mismos accesorios que tenía la otra, la apertura hidráulica, el kit de luces, el agitador para la cal, los posibles distintos tubos que puedan existir, pero aparte tiene el kit de rejones especial para viña. Quitamos el tubo y le ponemos el kit de rejones y con eso lo que hacemos es ir enterrando el abono, que es la opción mejor para viña. El abono se tiene que enterrar a medio metro de la cepa. Entonces tenemos unos rejones que son extensibles de 1,10 a 1,80. Como existen distintos tipos de anchuras de viña, pues ahí el cliente ya sabe que a medio metro de la viña es donde tiene que enterrar el abono. Y lo va enterrando con los rejones. Entonces con esta máquina tenemos una triple aplicación. Para campo abierto echamos el abono a 14 metros. Para frutales quitamos el tubo ese, ponemos otro tubo y nos localiza derecha e izquierda. Y si tenemos encima viña, le quitamos el tubo, le ponemos el kit de rejones y ya vamos enterrando el abono. Vale, esta es una máquina muy barata, muy económica, de un disco, solamente se hace en una sola capacidad, que es 500 litros, y tiene la opción del localizador doble, que se utiliza para zona de arbolado. Digamos que aquí ahora lo veremos en otras máquinas, supongo que lo que es un localizador doble que en vez de sacar el abono en abanico, lo que hace es sacarlo en 2 hileras a derecha e izquierda. Pero es una máquina eso muy básica para un agricultor que tenga muy poca tierra y que sea muy poco profesional, esa es la realidad. La distribución que hace es muy básica. Vale, ahora ya vamos a las de doble disco. Dentro del doble disco tenemos una gama muy amplia. Esta máquina la hemos sacado nueva la campaña pasada, especial cítricos. Bueno, especial cítricos simplemente es porque es una máquina estrechita. Y nos la hemos sacado porque nuestros clientes en zonas donde, sobre todo de Naranjo, por la zona de Valencia, nos la están pidiendo. Una máquina de doble disco pequeñita, que lo que hace es con el localizador doble, aquí el localizador doble es un localizador de acero inoxidable, va localizando el abono derecha e izquierda donde están los árboles. Los otros modelos eran demasiado grandes, entonces hemos sacado este más pequeño. La capacidad base es de 800 litros, con suplementos llegamos hasta 1200. Todas las abonadoras de doble disco tienen apertura hidráulica independiente. ¿Qué quiere decir? Que para hacer el borde podemos cerrar cada uno de los lados independientemente del otro. Accesorios, lo mismo que hemos dicho antes, el kit de luces, que puede ser obligatorio o no, el localizador doble inoxidable. Lo que os he dicho, esta máquina puede trabajar a 24 metros en campo abierto, pero si queremos le ponemos este accesorio que es el localizador doble y lo que hace es, en la zona de arbolado, optimizamos muchísimo lo que es el consumo de abono porque solamente echa en la base del árbol. ¿Qué te duermes? Que he venido a comer aquí a Ciudad El doble para zona de arbolados y que esta máquina es una máquina estrechita, sobre todo para zona de frutales. Accesorios, el toldo y el kit sonar. El sonar, luego os lo explicaré un poquito, pero es para el que tenga arbolado, es un sistema nuevo electrónico que se pone ahora, que lo que hace es simplemente echar donde sea el árbol. Estamos hablando de más del 40% de ahorro y es algo que en pulverización existía, pero en abonado es totalmente novedoso.
¿Y te detecta la misma máquina que detecta el árbol? Sí, Sí, en pulverizadores sí que lo he visto. sí. Y en abonado Ahora no veo no. ¿Y qué lleva? ¿Un infrarrojo? Lleva dos sensores sonar que lo que hace es ir por los infrarrojos detecta la presencia o no de un obstáculo. Sabes així, I depèn, perquè les primeres, per exemple, estan a cada metro, o millor cada. ¿Sabes? Que a la hora, si estás pensando en un campo de cítricos que es 4x5 o de olivos que es 5x5, sí, pero si es un campo de manzanas, súper intensivo ya no. No, eso es. Pero para campos extensivos. Nosotros hemos empezado a vender en Andalucía, claro. En Claro. la zona de olivos, Los pues ahí olivos es estos, sí. Y como José me dijo que se estaba plantando mucho olivo en la, ¿no? Sí. En la isla. Pero Pues poco a allá poco que se vamos, utiliza de este. Poco a poco utilizamos de este. Sí, porque son orgánicos casi todos. Digamos, usar compost o estiércol. Porque la abonadora que has hablado que tenía esto para la cal, por el compost también serviría. Porque el problema del compost cuando es granular, que no es granular, no es pele, es la aplicación, porque con esto se atasca. formata. Nosotros esa máquina la vendemos para granulado y para pelo. Para Claro. pelo la hemos vendido. Claro, Pero para el compost es que depende, claro. Pero has hablado de cal, que también es así polvo. No sé. O sea, el compost es polvo. Depende del compost. Por eso es que yo no lo estoy imaginando. Como tierra, ¿no? Depende si está bien compostado, a veces es Pero tiene que estar muy seco. muy compostado. Si acaso a lo mejor se tendría que triturar un poco más y luego meterlo aquí. Cribar, sí, pero a veces te lo tienen que cribar. Porque si no, familia todo. Si es polvo, sí. Si está activado, seguro que sí que pasa. Pero con la apertura regulada sí es un poco desigual como lo que hay en menos. Lo que yo he visto no pasa de nada. A ver, y si quiero siempre, algunas veces podemos hacer aquí una prueba. O sea, tú dices, mira, el cliente quiere echar este. Si no estamos seguros, ¿no? Sí, también. Porque los de disco aún menos. A ver, con el polvo vas a perder la uniformidad que te pueda dar, pero bueno. Tampoco vamos con el compost, tampoco se va. No, y a ver, y aquí lo que te va a hacer es, aquí no tienes uniformidad porque vas a localizar a derecha y a izquierda, quiero decir. Entonces no tendrías tampoco problema. Vale, entonces, bueno, esta máquina especial para lo que hemos dicho, para la zona de volado. Esta máquina también, lo mismo, de doble disco. Aquí ya llegamos a capacidades más grandes, estamos llegando hasta 1500 litros. Aumentamos también el ancho de trabajo, ya llegamos hasta 20 metros. Lo mismo, siempre viene de serie en todas las de doble disco, apertura hidráulica y dependencia derecha e izquierda para hacer el borde de los campos. Esta máquina, bueno, viene de serie también con ruedas, que muchas veces es muy práctico para mover dentro de lo que puede ser el almacén. Los mismos accesorios que anteriormente, las luces, el localizador doble de inoxidable para zona de arbolado, siempre es una opción de todas las máquinas de doble disco, menos de una, que luego veremos por qué. El toldo y el sonar para lo que hemos dicho. Claro, el coste del sonar estamos hablando, es bastante más elevado, entonces depende, digamos, el cliente, donde la cantidad de tierra que tenga y hasta dónde quiera llegar. Está claro que sí o sí, si es para arbolado, localizador doble, eso sí, porque no, el coste es pequeño y optimizas un montón el abono. Ahora, el tema del sonar o no, pues depende. ¿Vale? Y el sonar, no viene aquí que lo puedes poner a cualquier abonadora, es estrictamente para esto. No es que sea estrictamente para esto, es que la máquina tiene que estar preparada. O sea, yo te tengo que sacar la máquina de casa preparada porque lleva un grupo de válvulas, de materia hidráulica. Tú te lo puedes hacer, yo te puedo mandar el sonar y tú te lo puedes intentar poner en la máquina, pero le vas a tener que transformar. No vale, mejor comprarlo. Por eso.
Vale, ¿cuánto mejor esta máquina? Pues vamos a ir viendo que depende del ancho de trabajo que quiera el cliente. Digamos que va cada vez, el coste de la máquina es mayor. Entonces, son todas abonadoras de doble disco, depende del ancho de trabajo que quiera el cliente y depende de la capacidad. Y ya está. Luego ahora vamos a ir subiendo en ancho de trabajo y vamos a ir subiendo en capacidad. Y en precio. Vale, luego, estos otros modelos, aquí ya el grupo de distribución llega hasta 24 metros. Tenemos dos modelos, uno que sería el de poliéster, que es nuestro modelo ADH, partimos de 1000 litros y llegamos hasta 1500, con el mismo grupo de distribución, en chapa partimos de 1500 y llegamos hasta 3000. Depende de la capacidad que quiera el cliente. Antes estábamos en 20 metros, ahora estamos en 24. Entonces, sí, un poquito más. Y depende de la capacidad que quiera el cliente, un modelo u otro. El corazón de la máquina, el grupo de distribución es el mismo, hasta 24 metros, independiente de derecha e izquierda. En nuestro caso, por ejemplo, este es un grupo que tenemos muy trabajado. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos mucha información de ese grupo con muchos abonos distintos. Entonces, es muy fácil que el cliente se haga con la máquina de una manera rápida porque tiene muchas tablas de distribución para muchos abonos distintos porque lo tenemos muy trabajado. El otro grupo no está tan trabajado, es un grupo que funciona bien, tenemos tablas de distribución, pero este grupo lo llevamos fabricando muchísimos años y tenemos una gama muy grande, ¿no?, de lo que son las tablas de distribución. Lo mismo, bueno, lo que es la chapa, nuestro proceso de fabricación, claro, es fundamental cuando os compréis una máquina de chapa, que os enteréis bien qué tratamiento lleva esa chapa, porque el abono es súper corrosivo, ya lo sabéis. Entonces, bueno, y más en Menorca, con la humedad. Nosotros siempre la chapa la granellamos, digamos, estamos abriendo lo que es el poro de la chapa y luego lo sometemos a un proceso de pintura en polvo en horno a 200 grados. Es una calidad alta en el proceso de pintura. Y luego tenemos lo que es la opción de acero inoxidable toda la tolva. Entonces, una vez más, pues depende. Claro, ¿te la compras de acero inoxidable? Sí, pagas más, pero sabes que es para toda la vida. Hay gente que a lo mejor para el uso que le da dice, no me merece la pena, la limpio bien y ya está. Pero bueno, es un poco intentar tener como una solución para todas las necesidades que pueda haber. Vale, aquí ya el kit de luces sí que va de serie. ¿Por qué? Porque la máquina ya sabemos que va a tapar las luces del tractor. Accesorio localizador doble de acero inoxidable para zona de arbolado. El lindero, que es para hacer el borde. Eso lo tenéis claro, ¿no? O sea, es cuando tiene la apertura hidráulica independiente de derecha e izquierda. Cuando nos vamos a poner a hacer el borde del campo, nos ponemos en el borde y cerramos donde no queremos echar. Y de manera hidráulica el lindero baja. De manera que el abono que está cayendo por uno de los lados, el poquito abono que podría pasar a la casa del vecino, la chapa, lo que es el lindero, lo frena. Bueno, sistema proporcional al avance con ISOBUS, eso lo comentamos después, y el sonar, lo que hemos dicho, para detectar los árboles, que también lo comentaremos un poquito después. Y luego lo que he dicho también, la posibilidad de la tolva en acero inoxidable en este modelo. ¿Dudas? Vale, y luego digamos que esta es como nuestra máquina, que es el modelo Copa, que llegamos al máximo ancho de trabajo que tenemos nosotros, que son 36 metros. Y aquí partimos de 1500 y llegamos a 3000 litros. Aquí ya la máquina viene de serie con la apertura hidráulica independiente, con el kit de luces, con el toldo abatible y con las ruedas. Y los accesorios que tiene son el lindero. Aquí, cuando la tolva es de doble caída, existen dos tipos de lindero. ¿Los conocéis?
los vamos a ver ahora a continuación. Ahora, porque es importante, no tiene nada que ver uno con el otro. Uno que se pone en el centro u otro que se pone en el lateral. Y ahora a continuación los veremos. Entonces, accesorios, el lindero, el central o el lateral. El sistema proporcional al avance. Que ahora contaremos qué es el sistema proporcional al avance, que lo que nos hace es poder tener una dosis constante. Si yo he graduado la máquina para tener 300 kilos por hectárea, sé que voy a tener 300 kilos por hectárea independientemente de la velocidad que yo lleve. ¿Que corro más? Me irá abriendo, me irá cerrando de manera automática. Yo me olvido, lo pongo y me olvido. Una dosificación constante. Antes, ahora lo veremos, pero antes para tener esa dosis constante yo tenía que ir siempre a la misma velocidad. Y el sistema proporcional al avance con el sistema de pesada. Ahora veremos también eso que es, que digamos que es lo mismo que os he explicado. La finalidad es la misma, que la dosis sea constante, pero va pesando constantemente, la máquina va suspendida sobre un tripuntal con 2 células de carga que va pesando constantemente el abono que yo llevo, de manera que esa graduación la va haciendo en función del peso de abono que va saliendo. Y ahora luego comentamos. Y lo mismo, pues posibilidad de tolva en acero inoxidable. Entonces, en resumidas cuentas, hemos visto que tenemos una abonadora pendular para 14 metros, que es perfecta para el que con 14 metros tenga suficiente o que quiera capacidades que van de 500 a 1500. Podemos ir a abonadoras de doble disco, que hay una gama muy amplia, desde abonadoras que parten en 600 litros hasta llegar a los 3000 litros. Y podemos empezar, a lo mejor con 18 metros tenemos suficiente, o podemos llegar hasta los 36 metros. Nosotros elegimos para qué lo vamos a utilizar y qué es lo que queremos. Cualquiera de estas abonadoras tiene la opción de ahorrar mucho abono con un localizador doble si tenemos zona de arbolado. ¿Dudas? Seguimos. Lindero en catalán. ¿Cómo lo decimos? ¿Te enseño una foto? ¿Te lo imaginas? No, es que no me lo imagino, por eso. No sé si en catalán lo decimos diferente. No, pero cuando habla del abonador que tiene un lindero. A ver. Bueno, cuando hablas del lindero, tú, Marta, hablabas. Cuando El veías una pared. es una chapa que hace. El lindero Es de una la chapa que lo que hace es cuando tú cierras, tú vas a una abonadora y llegas y aquí tienes el campo de vecino, tú solamente quieres abonar tu campo. Cierras este lado y es una chapa que lo que hace es, cuando tú lo cierras, automáticamente de manera hidráulica baja. Sí, a lo mejor no lo he visto. No Es más que lindero con un cierre automático. Un cierre. No, el cierre lo lleva Bueno, todas. Es una chapa, A ver, Es sí, porque si se escapa una mica de boca cap allà, cogíem la xapa i no regales nada. Este es un lindero. Vale. Te voy a enseñar. Hay dos tipos de lindero, vamos a ver cuándo uno como otro, pero si queréis así lo visualizáis la diferencia entre uno y otro. A ver. No, bueno, que es un simplemente para... No, el límite de un campo ya. Sí. Este es el lindero KM que va en un lateral y este que no tiene nada que ver es el lindero KX que va en el centro. Claro, la diferencia entre un lindero KM y lindero KX. Para el abono del disco
el lindero que va en el centro, que es el KM, el lindero que va en el lateral, que es el KM. Vale, ¿cómo funciona un lindero y cómo funciona el otro? ¿Y qué ventajas tiene uno y qué ventajas tiene otro? ¿Por qué el PVP de uno son 380 y por qué el PVP de otro son 1200? Para hacer lo mismo. Que simplemente la función es que no pase el abono a casa del vecino. Entonces, este es el KM, este es el sencillo. Esta es una chapa que va en el centro. Nos ponemos en el borde del campo, cerramos este disco y la chapa del centro hidráulicamente baja y el abono que está saliendo de este disco, que sigue funcionando, si iba a pasar algo a casa del vecino, la chapa lo frena y se queda ahí. Eso es. ¿Qué pasa en estas máquinas que tienen una doble calidad? Si hacemos esto, es verdad que un lado se va a vaciar más que el otro. Porque estamos trabajando aquí, estamos cerrando ese lado y estamos trabajando todo el borde con un lado abierto y el otro vacío. ¿Qué pasa? Que vamos a terminar de hacer el borde y no vamos a tener la misma cantidad en cada uno. Si es de una caída, perfecto. Pero si es de dos caídas, terminamos de hacer el borde y ya vamos descompensados. Eso lo evitamos con este lindero. Aquí no nos ponemos en el borde del campo. Nos ponemos a la mitad del ancho de trabajo que estamos trabajando. Por ejemplo, si estamos trabajando a 24 metros, nos vamos a poner a 12 metros del borde del campo. Y entonces, con ese lindero que va en este lateral, este lindero va aquí, ¿qué es lo que hace? Va a hacer va a echar el abono con una dosis del 100%. Antes hemos dicho que había que solapar para conseguir una distribución homogénea. Aquí, con este lindero, no. Nosotros iremos pasando por aquí y esto ya lo tendremos abonado al 100% con este lindero. Porque lo que hace es duplicar la dosis de manera que esta parte de aquí ya no necesita solape. Y ya hemos ido disminuyendo por igual las dos. Esa es la diferencia. Entonces, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Muchísima gente no paga la diferencia porque dice, que andaré, cuando termine pues ya relleno donde esto un poco y ya está. Hay gente que sí, y más cuando en este modelo de máquina nosotros es donde estamos incorporando toda la tecnología para decir, cada vez el cliente se preocupa de menos. Entonces, de esta manera va disminuyendo, esa es la ventaja de este lindero, va disminuyendo los dos senos de la tolva por igual. Sí. Eso. Vale. Y este es el último modelo de máquina que tenemos, que es el ancho, el grupo de distribución es el mismo que os he enseñado antes, de los 24 metros. Un grupo que os he dicho que tenemos muy trabajado. Y esta es la única máquina arrastrada que nosotros hacemos con ese grupo de distribución para 24 metros y en 6.000 litros. Las mismas opciones que tenían todos. Aquí va de serie la apertura hidráulica de luces. Opciones, el lindero. Aquí, como es de una sola caída la tolva, con una chapa lateral es suficiente. El otro lindero, ya he dicho, solamente cuando sean dos caídas tiene sentido. Opciones, el lindero, el toldo y el sistema proporcional al avance con comunicación y subus, que os he dicho antes. Cuando es esta máquina mejor, pues solamente en un caso, que es cuando queramos o necesitemos mucha capacidad. Esta es nuestra gama actual de abonadores. Ahora, ¿qué tecnología hay o en qué tecnología estamos trabajando? El tema del sonar, que ya os lo he dicho. Son dos sensores que van en el lateral de la máquina, que lo que hacen es reconocer la presencia del árbol y abrir y cerrar de manera automática solamente para ir echando el árbol. Muy recomendable cuando es una zona de arbolado. Puede funcionar de dos maneras. Una, con un tiempo fijo. Decimos, yo quiero echar tantos kilos por árbol. Pues decimos, pues un segundo. Pues en un segundo sé que he hecho tantos kilos y yo lo programo y va a estar abriendo un segundo y medio. Y a todos los árboles sé que le va a caer los mismos kilos. O se puede programar de otra manera. Decir, mientras esté reconociendo,
el árbol, ¿eso qué quiere decir? El árbol más grande recibirá más y el árbol más pequeño recibirá menos. Porque el que tenga el tronco más pequeñito recibirá, perdón, o sea, lo que es la copa del árbol. El que tenga más recibirá más y el que tenga menos menos. Son las dos maneras. La mayoría de la gente lo está regulando el más grande más y el más pequeño menos, pero hay gente que dice, no, yo quiero que todos reciban por igual y esto es lo que... Las dos maneras de ajustar lo que es el sistema de sonar. Vale. Con el sonar realmente se puede ver el ahorro de tres maneras distintas. Una, como ahorro el 40% de abono, me sale ahorro dinero. Vale, muy respetable y perfecto. Otra, es decir, no, estoy ahorrando el 40%, voy a realmente a ganar productividad. Voy a gastarme lo mismo, pero voy a ir a un abono a lo mejor de alto rendimiento, que sé que voy a mejorar la productividad. Me costaba 10 hacerlo sin sonar, me voy a seguir gastando 10, pero en un abono de alto rendimiento, que ahí están las casas de abonos, con unos abonos que te cuestan el doble, pero que realmente se les saca partido en productividad. O decir, me gastaba 10, me voy a seguir gastando 10, pero en vez de abonar una vez, voy a abonar 2 veces, porque el coste va a ser el mismo con el ahorro que yo estoy. Pues son como las tres maneras, a lo mejor de sacarle rendimiento en un ahorro económico, ya está, me lo he ganado, en un ahorro de productividad, o sea, en una mayor eficacia o en una mayor productividad, echando un mejor abono o abonando en vez de una vez 2. Vale, lo que he dicho antes, este es el sistema proporcional al avance. Con comunicación ISO-BUS. Nosotros hemos empezado desarrollando toda la tecnología en las abonadoras con comunicación ISO-BUS. Eso requiere que el tractor, paralelamente lo estamos haciendo sin ISO-BUS, pero eso requiere que el tractor tenga habilitado el ISO-BUS. De manera que el que lleva el tractor, el agricultor, llegue y conecte su abonadora y directamente toda la tecnología pasa a leerse en la pantalla del tractor. No necesita ni nuestra pantalla ni nada, sino que reconoce el ISO-BUS, reconoce nuestra abonadora y directamente empezamos a trabajar. Esto es lo que sale en la pantalla del tractor. Para esto tiene que tener habilitado el ISO-BUS. Entonces, digamos que esto, la finalidad de esto es lo que decimos. Aquí están metidas todas las tablas de distribución de la abonadora y entonces el cliente solamente dice, pues yo quiero distribuir tantos kilos por hectárea, bueno, que te sale el peso de la máquina, quiero hacer tantos kilos por hectárea, mete elige el abono y se pone a trabajar. Y se olvida, la máquina sola se va a ir abonando. Y sabe que va a echar 300 kilos por hectárea independientemente de la velocidad que quiera. Esto la máquina lo hace en función de las tablas teóricas que están metidas dentro del ordenador. Ya hemos dicho que esas tablas son orientativas. Entonces, ¿es precisa? Bueno, pues es precisa en función de las tablas que llevan metidas. Para que sea precisa realmente hay que pesar, porque esas tablas, ya hemos dicho que con un abono, con otro, con más humedad, con menos, son tablas teóricas. Para que realmente eso se vaya ajustando en función de la realidad del abono que lleva el agricultor detrás, lo que tenemos es que ir pesando y ir reajustando esas tablas en función de lo que pesa la máquina. Y entonces eso se hace añadiéndole esto, que es un tripuntal, y aquí van unas células de carga. Entonces el cliente, en vez de coger la abonadora, coge el tripuntal y la abonadora va suspendida y va pesando de manera constante, va pesando y va reajustando esas aperturas, ya no en función de las tablas teóricas, sino que en función de las tablas teóricas y del peso que va pesando, va abriendo y cerrando para ajustarse a la realidad. ¿Dudas?
Vale. Que luego se trae el examen. Vale, y luego ya pues así un poco una mínima de lo que es la agricultura de precisión, que tanto se habla ahora. ¿Qué es la agricultura de precisión? Pues la agricultura de precisión es, tenemos una tierra, extraer datos de esa tierra, la recolección o la adquisición de esos datos, el análisis de esa información para luego tomar una serie de decisiones, que en este caso sería, en nuestro caso sería un mapa de fertilización. A lo mejor no el suelo necesita el mismo abono en todas las partes. Entonces, se toman los datos, se analizan, se hace una prescripción en función de esos datos para volver al campo y hacer una aplicación, en este caso de abonado. Eso es lo que es la agricultura de precisión. Una ayuda importante para desarrollar toda esa agricultura de precisión y esa optimización de recursos y de materias primas para no echar un gramo más de abono si realmente no es necesario echarlo, que esa es la finalidad de toda la, en el caso de abonadoras, esa es la finalidad de la agricultura de precisión, realmente echar el abono que el campo necesita para tener su máxima productividad, no echar más. Una herramienta muy importante que existe, ya la hemos comentado, es el isobús. Y el isobús es, lo que hemos dicho, la conectividad entre el tractor y el apero, que cualquier apero pueda ser leído de manera automática en cuanto se conecte al tractor. Y eso da unas ventajas increíbles a la hora de trabajar con esa máquina. Entonces, en función eso de los campos que se tengan, de las necesidades que se tengan, pues es una herramienta muy importante para maximizar la producción y disminuir al máximo lo que son los costes. Y todo esto llega a la agricultura 4.0. ¿Qué es la agricultura 4.0? Hemos dicho que la agricultura de precisión, que no es lo mismo que la agricultura 4.0, la agricultura de precisión es, porque analizo el campo, saco unos datos, analizo esos datos. O sea, eso, ¿no? Saco unos datos, analizo esos datos, hago una prescripción y vuelvo al campo para hacer una aplicación. Todo eso englobado, claro, en ir cogiendo datos a lo largo de las campañas, a lo largo de todo ese análisis que requieren todos esos datos para luego llegar a hacer esos mapas de rendimiento, para luego llegar a hacer esa aplicación, en este caso de abonado, lo puede hacer una persona o nos podemos apoyar en sistemas inteligentes, en programas y herramientas de gestión de datos que existen para cerrar el ciclo y de manera que ese análisis de datos, esa toma de decisiones esté hecha por un sistema de gestión que es el que nos va a ayudar realmente a optimizar la productividad y nos va a hacer llegar al camino de la agricultura 4.0. Contado de manera muy breve. ¿En qué punto estamos? Bueno, ya he dicho que DBC ahora mismo lo que tenemos desarrollado es el proporcional al avance con el sistema de pesada y con comunicación isobús. También tenemos metido lo que es el Task Controller. El Task Controller es precisamente lo que estamos hablando. Con nuestro equipo, el cliente va cogiendo todos los datos, y esa transmisión de datos al tractor es lo que se hace a través del Task Controller. Y el corte por secciones. El corte por secciones solamente lo tenemos ahora mismo habilitado en 2 secciones, son muy poquitas, pero tiene unas ventajas importantes, que es sobre todo a la hora de hacer ese solape, de girar, ahí hay un desperdicio muy importante de abono. Entonces, automáticamente, con el corte por secciones, va abriendo y cerrando de manera independiente cada uno de los lados en función de si ya hemos pasado o no hemos pasado, para no volver a abonar donde ya hemos abonado y hacer una optimización
máxima de lo que es el consumo de abono. Bueno, ¿dudas? Esto es así un poco como... Tranquila. Más perfecto. Sí. Vale, vale. ¿Ah? Yo no esperaba tanto material de ponerlos. Entonces, lo que he dicho, realmente a lo mejor el campo aquí con 100 kilos por hectárea tenía suficiente, aquí ya queremos ir a 200, aquí que está peor vamos a meterle 400, con este corte por secciones, de momento solamente 2 secciones, lo que podemos es ir graduando de manera automática. Nosotros metemos en el ordenador, lo dividimos el cuadro, o sea, el campo, en este caso en cuadrados, decimos qué dosis queremos para cada cuadrado y directamente nuestra gobernadora irá de manera sola abriendo y cerrando cada uno de los 2 lados para que cuando pase por ese lado, si quiero tirar 100 o quiero tirar 200 o quiero tirar 400, de manera que eso supone un ahorro muy importante de abono en función de las necesidades reales que pueda tener cada parte del campo. Esto llevado a más, cuando ya no son solamente corte de secciones, 2, hay marcas internacionales que a lo mejor están ofreciendo muchas más. Nosotros de momento solamente lo tenemos en 2. Claro, pues te hace que la máquina vaya regulándose de manera sola y dando realmente la necesidad de abonado que tiene en cada zona específica del campo. Que eso es de lo que se trata realmente. De no desperdiciar un grano de abono. Entonces, bueno, estamos en BBC, estamos apostando de manera muy fuerte por lo que es el tema de la digitalización de las máquinas, para utilizar al máximo la tecnología, lo que os he explicado. Y luego en el tema del diseño, este es el nuevo modelo que sacamos esta campaña. Todavía no lo hemos mostrado y espero que os guste mucho, que se mucho. Y ya está. Fin. Bueno. ¿Dudas? ¿Cuestiones? Aquí en Menorca, por ejemplo, se utiliza la máquina que más se vende, es la tubular. ¿Y sabes por qué razón? Porque dicen que no se usa el tractor. Eso sí, es las cosas por más grandes de cero. Porque antes, antiguamente, cada tubular, tenía unos 2 watts, no otra parte de no, sí, pero aquí hay campos grandes de radios que no tienen nada. Pero ¿y por qué se supone que nosotros lo sucian? Ahora últimamente los 20 los watts lo usan. Porque lo dispara más, ¿no? Con los platos. Llevas 24 metros y con la tuya llevas 12. O 14. La máxima, 14. En el mejor de los casos con la pendular, 14. Pasa. Pero me he hecho echar en abanico. No tiene, si la máquina funciona bien, no tiene que caer en la parte del tractor. Y de la forma que se ha puesto la bola de caso que va a entrar, la para que se lo ponga. Bueno, en la isla y fuera de la isla, ¿eh? No sé, pero aquí primero para ver otras cosas. Fuera de la isla. La tele euro casi 90. A la ONU, sí. Sí. S'ha doblat més. Casi un euro. Más del doble que l'any passat. Sí. Y era para mirarse. La gente ha tirado muy poco y en cambio hubiese tenido una pequeña moción de estudio, la comunidad habría tirado con el mismo precio, un poquito más. Sí. Claro, es que Sí. por eso a lo mejor es momento realmente, porque está tan encargado de realmente saber utilizar la informadora, porque no lo utilizas bien y es que estás perdiendo un montón de dinero, es verdad. Y cada vez más, por eso, por el coste de la bono. Pero bueno, eso sí, yo creo que como que os queréis, aquí para Menorca, el tema de la viña, que hay una máquina especial para viña, que además tiene esas 3 aplicaciones, campo abierto, frutales, y luego para localizar. El tema de lo de localizador doble, una buena localizador un localizador doble para zonas de vivos, de frutales, y el tema del sonar, que es un momento de eso que está tan caro el abono, que es que realmente a poquita tierra que tengas, estamos hablando de un 40% de ahorro, enseguida lo vas a hacer.
rentabilidad. Y luego eso, saber regular, sobre todo es regular, saber regular bien la máquina. Una máquina manual no es difícil de regular. No tiene que ver esas tablas. El sistema electrónico ya es lo que tengo. No, si tiene la tabla, ya está. Sí, la tabla de la máquina. Pero también depende del terreno que tienes, lo que necesita el terreno. Y nosotros somos abonadoras, eso lo que tenéis. Yo tengo una y está el sí, lo he usado 3 veces. Significa que estoy en la prestan y el señor ha comprado de todo. Y bueno, pero depende del terreno. Ahora quiere hacer un análisis de la tierra, que es lo primero que teníamos que haber hecho antes de comprar la ordenadora en el tractor ni nada. Pero bueno. Claro, es que aquí hay un análisis del suelo. Ya sabes más o menos. Ya puedes abonar, ya te estás aquí, no lo hemos dicho. Ya puedes abonar en función de esos datos que tú coges. Pero abonar sin saber lo que vas a hacer es disparate, creo yo. Porque aquí en Menorca, ¿cuántas fincas han hecho análisis de la tierra? Poquísimas. Les que gestionem nosaltres totes, eh? Sí. Bueno, però això és avui en dia. Sí, bueno, Potser Sant Felip ho ha fet. no, pero nosotros ara fa 10 anys estem assessorant aquí y tenemos análisis de muchos Yo suelos. creo que esto lo dice. Pero en todo el caso, aunque no tengas análisis, tú tienes que abonar la Sí, tierra pero bueno. en base a las extracciones del cultivo, si tú no sabes qué hay en la tierra. O sea, tienes que abonar lo que le está quitando el cultivo, porque no puedes pensar que si cada año el cultivo va quitando, te lo le pones, No, pero esto es no lo entraremos a Esto es claro. Sí, que si no tienes más que esto, que haces así un poco, pues no te... Pero de paso, si en principio antes de hacer nada, Sí. analizas la tierra, pues tienes una ventaja. Eso sí, es súper importante. Bueno, pues no sé si tienes que comentar alguna cosa. Bom, jo venia un pouco associat també